protocolos de huesos faciales. En cuanto se refiere a las indicaciones clínicas, va a estar dado por fracturas y procesos neoplásicos e inflamatorios. En la proyección lateral derecha e izquierda de huesos faciales vamos a tener la posición del paciente, vamos a colocar al paciente en bipedestación o en decúbito prono. Vamos a ajustar la cabeza en una posición lateral verdadera y con el cuerpo oblicuo para buscar la comodidad del paciente. Vamos a alinear el plano medio sagital paralelo al receptor de imagen y alinear la línea interpupilar sea perpendicular al receptor de imagen. Rayo central vamos a centrar en el malar, que es la prominencia del pómulo a medio camino entre el canto externo y el conducto auditivo externo. Estructuras anatómicas mostradas vamos a tener los techos orbitarios, la ala mayor del esfenoide, los maxilares, la ciliar turca, el conducto auditivo externo y los conos. En la proyección palato-cantal, o también denominada método de Batters, vamos a tener colocar al paciente en bipedestación o en decúbito prono. Extender el cuello apoyando la barbilla sobre la superficie de la mesa, dar la cabeza hasta que la línea meato-meatal sea perpendicular al plano del receptor de imagen. El rayo central, vamos a alinear el rayo central perpendicular al receptor de imagen, va a entrar por la protuberancia occipital y va a salir por el acán. Sus estructuras anatómicas mostradas, visualiza lo que es el tabique nasal, el cóndilo, la espina nasal anterior, el arco cigomático, el hueso malar. En la proyección PA axial denominada método de Catwell, vamos a colocar el paciente en bipedestación o en decúbito prono. Es importante apoyar la nariz y la frente del paciente sobre el tablero de la mesa. Vamos a encajar bien la barbilla, llevándolo a la línea orbitometal, sea perpendicular al receptor de imagen. En el rayo central vamos a angular el tubo de rayos X 15 grados en sentido caudal para que este entre por la protuberancia occipital y salga por el naso. En las estructuras anatómicas mostradas, lo visualizar es el seno frontal, la fisura orbitaria, el tabique, la espina nasal anterior, la crista galli, el suelo de la órbita y el seno maxilar. En la proyección palato-cantal modificada, método de debate, vamos a colocar el paciente en bipedestación o en decúbito prono. Extender el cuello apoyando la barbilla y la nariz del paciente sobre la superficie de la mesa. Vamos a decir que es una proyección mento-nasopláctea. Vamos a alinear el rayo central perpendicular centrado, es decir, que va a entrar por la protuberancia occipital externa y va a salir por el acán. Estructuras anatómicas mostradas, va a ser importante visualizar lo que es el tabique nasal, la espina nasal anterior, el margen orbitario inferior y el seno maxilar. Protocolo de huesos propios de la nariz. En la proyección lateral, huesos propios de la nariz, posición del paciente, paciente va a estar en decúbito prono o en bipedestación. Vamos a apoyar la cara lateral de la cabeza sobre la superficie de la mesa. Vamos a colocar los huesos propios de la nariz en el centro del receptor de imagen, ajustar la cabeza en una posición lateral verdadera. El rayo central, vamos a alinear el rayo central perpendicular al receptor de imagen y vamos a centrar 1,5 por debajo del nasadas. Va a ser importante visualizar lo que es las partes blandas, la sutura frontonasal y la espina nasal anterior. Proyección tangencial. La proyección se la puede realizar sentado en una silla o de cúbito prono. Se le pide al paciente extender y apoyar la barbilla sobre el receptor de imagen. Colocar un soporte angulado debajo del receptor de imagen para poder colocar el receptor de imagen perpendicular a la línea glabelo-alveolar. El rayo central se va a ubicar a la altura del nación y angular según sea necesario para asegurarse de que sea paralelo a la línea glabelo-alveolar. Las estructuras observadas aquí son cartílago septal, hueso nasal derecho, hueso nasal izquierdo, región de la espina nasal anterior. Protocolo de arcos cigomáticos. Proyección submentovertical de arcos cigomáticos. Esta proyección se va a realizar en bipedestación o decúbito supino. Se le pide al paciente elevar la barbilla y el cuello hasta que la línea infraorbitomeatal sea paralelo al receptor de imagen. Apoyar la cabeza sobre el vértice de la cabeza. El rayo central se lo va a colocar a medio camino entre los arcos cigomáticos a un nivel de 4 centímetros por debajo de la sínfisis mandibular. Las estructuras anatómicas observadas son hueso malar, arco cigomático, hueso temporal y la sínfisis mandibular. Proyección oblicua inferosuperior de arcos cigomáticos. Esta proyección se la va a realizar de manera erguida o decúbito supino. Se le pide al paciente elevar la barbilla e hiperextender el cuello hasta que la línea infraorbitomeatal sea paralelo al receptor de imagen. Apoyar la cabeza sobre el vértice del cráneo. Rotar la cabeza 15 grados hacia el lado que se va a explorar. El rayo central se va a alinear en el arco de interés. Ajustamos el receptor de imagen para que sea paralelo a la línea infraorbitomeatal y perpendicular al rayo central. Las estructuras anatómicas a observar son los arcos cigomáticos. Proyección AP axial arcos cigomáticos. Esta proyección se la va a realizar en bipedestación o decúbito supino. Pedimos al paciente apoyar el cráneo en el buquimural o la mesa. Encajar la barbilla llevando la línea infraorbitomeatal al receptor de imagen. Para realizar esta proyección angulamos el tubo 30 grados a la línea infraorbitomeatal. Centramos el rayo central 2.5 centímetros por encima de la glabela para que pase a través de la parte media de los arcos. Las estructuras anatómicas a observar son celdillas aéreas mastoides, arco cigomática y rama mandibular. Protocolo de mandíbula. Proyección P axial de mandíbula. Esta proyección se la va a realizar en bipedestación o decúbito prono. Se le pide al paciente apoyar la frente y nariz sobre la superficie de la mesa o buquimural y encajar la barbilla llevando la línea orbitomeatal perpendicular al receptor de imagen. El rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen. Angulamos el tubo de 20 a 25 grados sentido craneal para que de este modo el rayo pueda salir a nivel del acantio. Las estructuras importantes de observar son región de la articulación temporomandibular, cabeza de los cóndilos y apófisis condíleas. Proyección AP axial de mandíbula. Esta proyección se la va a realizar en bipedestación o decúbito supino. Pedimos al paciente apoyar la parte posterior del cráneo sobre la superficie de la mesa o buquimural. Su rayo central debe estar angulado de 35 a 42 grados en sentido caudal. El rayo se va a ajustar a nivel de la glabela. Las estructuras anatómicas observadas son fosa temporomandibular, cabeza condílea, cuello
y cuerpo. Proyección segmento vertical. En esta ocasión, el paciente va a estar en bipedestación o decúbito supino, aunque es recomendable en bipedestación. La posición para su estudio va a ser extender el cuello hasta la línea orbitometal, sea perpendicular a la línea del receptor de imagen. Vamos a apoyar la cabeza sobre el vértice del cráneo, alinear el plano medio sagital perpendicular a la línea media de la parilla o de la superficie de la mesa. Va a estar centrado en medio del camino entre los dos ángulos de la mandíbula, a unos 4 centímetros por debajo de la sínfisis del pubis. También va a ser perpendicular al receptor de imagen o a la línea orbitometal. Vamos a poder visualizar toda la mandíbula y las apófisis coronoides y condilias. Protocolo de senos paranasales. Proyección lateral derecha e izquierda. En este el paciente va a estar en bipedestación. Vamos a colocar la cara lateral sobre la superficie de la mesa con el lado de interés en el receptor de imagen. Vamos a ajustar la cabeza en posición lateral verdadera y mover el cuerpo en dirección oblicua. La línea interpupilar va a estar perpendicular al receptor de imagen. El rayo central va a estar horizontal y perpendicular al receptor de imagen y se va a centrar en medio del camino del acanteón externo y conducto auditivo externo. Vamos a visualizar los 4 grupos de los senos paranasales. Proyección PA de senos. En este el paciente va a estar en bipedestación. Vamos a colocar la nariz y la frente del paciente sobre el bunqui, ajustando la línea orbitometal unos 15 grados con respecto a la horizontal, verificando que no haya rotación. El rayo central va a ser horizontal y paralelo al suelo, va a entrar por la protuberancia occipital externa y va a salir por el nacio. Se visualiza el seno frontal, etmoidal, maxilar, bordes petrosos, tabique nasal óseo, fisura orbitaria superior. Proyección parieto-acanteal o método de Barthes. En este el paciente va a estar colocado en bipedestación. Vamos a extender el cuello colocando la barbilla y la nariz sobre la superficie de la mesa. Vamos a ajustar la cabeza hasta la línea mento-meatal, sea perpendicular al receptor de imagen. Vamos a comprobar que no haya rotación ni inclinación. El rayo central va a estar horizontal y perpendicular al receptor de imagen. Va a entrar por la protuberancia occipital externa y va a salir por el acante. Se visualizan los senos frontales, maxilares, esfenoidales, bordes petrosos, tabiques nasales y márgenes orbitarios inferiores. Proyección segmento vertical. En este el paciente va a estar en bipedestación. Se va a elevar la barbilla en hiperextensión del cuello. Es posible hasta que la línea orbitomeatal sea paralela a la superficie de la mesa. La cabeza va a estar apoyada en el vértice del cráneo y el plano medio sagital va a ser perpendicular para que no haya rotación. El rayo central va a estar dirigido perpendicularmente a la línea orbitomeatal y también va a estar centrado en la mitad del camino entre los ángulos de la mandíbula a nivel de 5 a 4 centímetros por debajo de la sínfisis. Va a estar centrado en el receptor de imagen. Vamos a poder visualizar lo que son los senos esfenoidales, etmoidales, las fosas nasales y los senos maxilares. Proyección planteal transoral o tu paciente va a estar en bipedestación. Vamos a colocar el cuello colocando la barbilla y la nariz sobre la superficie de la mesa, ajustando la cabeza hasta la línea orbitomeatal, forma un ángulo de 37 grados. El plano medio sagital va a estar en la línea media y vamos a comprobar que no hay inclinación ni rotación. El rayo central va a ser horizontal y perpendicular al receptor de imagen, va a entrar por la protuberancia occipital externa y salir por el acanteo. Vamos a poder visualizar lo que son los senos maxilares, los senos esfenoidales, las fosas nasales, senos frontales y también apófisis alveolares, así como los bordes petrosos.